Shalom, shalom, amados de mi alma, ¿cómo están ustedes? Qué bueno. Me da mucho gusto verlos nuevamente en este Shabbat. Qué bendición que Adonai nos permite otra vez estar reunidos, juntos, unidos como hermanos, como dice el canto que acabamos de entonar, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, que es bien difícil, ¿eh? Es súper difícil. Ahí lo cantamos bien facilito, pero en realidad vivir, estar en ejad, en unidad, ¿cómo cuesta cuando nosotros debemos de llevar estos niveles de rectificación en el ego, en el orgullo, para poder vincularnos, para poder unirnos? Bueno, esta semana tuvimos una porción bíblica que se llamó Jucat. Muy bien, Jucat. Ya mencionábamos algo al comienzo de esta Mikra Kodesh, de esta santa convocación, que en realidad en la palabra del Eterno, en la Torah, no solamente hay mandamientos como tales, aquellos que nosotros podemos entender por qué se establecen y por qué vienen. También hay decretos, ¿sí? Y esto es lo que significa la palabra Jucat. Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza, bueno, aquí se tradujo como ordenanza, pero también se puede traducir como decreto. Decreto. Un decreto es aquel que no necesariamente necesitamos entender para poder cumplir. Tal vez en el proceso del cumplimiento nos venga la revelación de a qué se refiere o por qué es que está establecida, pero no necesariamente. Podemos ir a la tumba y jamás habernos enterado por qué es que guardábamos tal cosa, ¿verdad? Y en este sentido gira este mandamiento, bueno, este decreto que Adonai nos entrega en Números capítulo 19, ahí saque su arma letal de doble filo y me acompaña con esta lectura. Si de alguna manera pudiéramos titular la palabra de Adonai hoy, yo le pondría algo así como la purificación de los impuros. Pero como todo está girando en torno a la nación, en torno a nuestra nación Israel, a nuestro reino, pues también es la purificación de todo un reino. La purificación de todo un reino. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, bendito el Padre, que nosotros no tenemos que hacer nada. Ya Yeshua lo hizo por nosotros. Lo vamos a ir desentrañando poco a poco con el entendimiento, ahora sí, de este decreto que para nosotros ya es claro. Quizá para el pueblo de Israel en el desierto, este era solo un decreto que tenía que cumplirse y que guardarse, porque no había entendimiento de lo que significaba, del simbolismo que representaba todo esto que había que hacer, ¿sí o no? Y bueno, ¿cómo llega a nosotros este decreto? Bueno, al pueblo de Israel, porque para el pueblo de Israel, ¿qué era? Para el pueblo de Israel solamente era una indicación de realizar un mandamiento, un decreto que para ellos tal vez no tenía mayor significado. Se me olvidó sacar mis apuntes, hay una disculpilla, pero ya están aquí. Ya están aquí. ¿Sale? Dice la palabra en Números 19, versículo 2, esta es la ordenanza, el decreto de la ley que Adonai ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta. Esta vaca era una vaca especial
en donde el sacerdocio o el servicio levítico debía de ir y analizar esta vaca que era la propuesta para poder sacrificarla. Iban y analizaban cada pelo que tenía, literal, casi, ¿verdad? Obviamente que era bastante complicado. Y analizaban fracción por fracción de esta vaca alazana, que tenía que ser completa y absolutamente rojiza. Ajá. Si tenía un solo pelo y uno de los sacerdotes lo encontraba en el análisis, un solo pelo blanco o de otro color, esa vaca salía de la propuesta. Ya no era perfecta, porque había un pelo diferente. Pero en el análisis, una persona podía encontrar una vaca alazana perfecta y entonces decir, esta es para el sacrificio. Ajá. ¿Cómo se hacía el procedimiento? Mira, aquí inicia estos detalles interesantes. Sigue diciendo, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Esto es un dato bien interesante porque ya nosotros entendemos a qué se refiere el yugo sobre la cerviz, ¿verdad? De una yunta o de un par de bueyes que van a arar la tierra. Se les ponía sobre el cuello pues un yugo que los entrelazaba a los dos. Un animal viejo con un animal joven para que el viejo le enseñara al joven cómo debía hacer su trabajo. ¿Va? Bueno, la vaca alazana o rojiza no debía de haber tenido sobre su cuello ningún yugo en toda su vida, ¿verdad? Y ya podemos empezar a hacer enlaces mentales, alegorías que están surgiendo en este decreto que para nosotros es claro, ¿verdad? Porque ya nosotros vivimos en una época donde Yeshua ya vino, ya cumplió con la profecía, por lo menos una parte de ella, importante, que es la redención de las naciones de la tierra, ¿verdad? Entonces, en este sentido, nosotros ver estas alegorías es en el sentido retrospectivo. Volteamos y vemos hacia atrás, no como Israel del desierto. Ellos estaban queriendo ver estos simbolismos hacia el futuro. Era algo muy complicado porque no sabían qué ver. Nosotros podemos voltear atrás con toda claridad y certidumbre de lo que estamos viendo. ¿Va? Entonces, la vaca alazana, la vaca rojiza, representa realmente a Yeshua HaMashiach. Ella es la representante de Yeshua para limpiar a los impuros. La vaca rojiza. Tan es así que la vaca no debía de tener un yugo jamás en su vida que hayan puesto sobre su cerviz. Mismo caso de Yeshua. ¿Quién le dijo? Es que tú tienes que guardar Torah. Yo le aseguro que desde el principio él la guardaba porque no había yugo sobre él. ¿Ah? En ese sentido. Para nosotros o para el pueblo de Israel debió ser un yugo el haber cargado con algo que no conocían, ¿verdad? Cuando se estableció la Torah, cuando se entrega la Torah a este pueblo, pues es algo que ellos no conocían y ellos, como un pueblo de dura cerviz, como lo veíamos la semana pasada, era un esfuerzo porque el pueblo pudiera guardar y cumplir. Y aunque ellos dijeron, haremos y escucharemos, Naase Benishma, cuando ellos firman esta alianza, este pacto, pues ellos en realidad debían de hacer un esfuerzo por salir de la no ley a pasar a la ley, o pasar al mandamiento, o pasar a la instrucción, como me gusta llamarle más bien, ¿sí? Eso es lo que es la Torah, una instrucción de amor que viene del Padre para que nosotros tengamos paz y bendición. ¿Ah? Entonces, cuando viene esta, pues es difícil recibir una instrucción principalmente decretos. Es como cuando nosotros le decimos a un hijo, hijo, haz esto, o no hagas aquello. El hijo inmediatamente lo primero que puede decir es ¿por qué?
¿Por qué no quieres que haga esto? ¿Por qué quieres que haga aquello? ¿No? Pero el decreto le contestaría al hijo, porque yo lo digo, ¿sí? No tengo que explicarte realmente por qué quiero que lo hagas, simplemente quiero que lo hagas. Y esto también participa dentro de la educación de una familia. Hay cosas que tú puedes explicarle a un hijo porque tiene la capacidad de entenderlo, pero hay otras cosas que por más que te esfuerces, él no lo va a entender hasta que madure. Entonces, para ese hijo, eso se vuelve un decreto, ¿sí? Tú hazlo, confía en mí, hazlo, ¿verdad? Un día lo entenderás. El hijo crece, llega a una edad de madurez y entonces ahora sí puede voltear en retrospectiva y decir, era por eso. Esto mi papá me decía que no porque aquello. No había comprendido que si yo hacía podía provocar una cosa contra mí, contra mi vida, contra mi integridad moral, física, espiritual. Y en ese momento caen los 20, ¿no? Por eso. Bueno, es algo así. Entonces, en ese sentido va este decreto. Y entonces en el verso 3 dice, le darás a Eleazar el sacerdote y la vaca alazana, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Siga enlazando, siga haciendo enlaces mentales con lo que pasó con Yeshua. ¿Hacia dónde lo dirigieron? Hacia afuera del campamento, Yeshua. No iba cargando su cruz Yeshua y tuvieron que ayudarle en esa vía dolorosa hacia el Gólgota, ¿sí? Hacia el lugar en donde iba a ser el sacrificio. Pues la vaca alazana, exactamente lo mismo. Tenía que ser sacada por el sacerdote fuera del campamento y la haría degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre y todo su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata. Yo no sé si usted alcanza a ver estas imágenes alegóricas, metafóricas, sobre el sacrificio de Yeshua. Todo este ritual que usted está viendo realmente está apuntando directamente al madero donde Yeshua fue colgado. ¿Sí lo alcanza a ver? Cuando nosotros decimos, el sacerdote tomará madera de cedro, ahí está el madero, hisopo, ahí está un elemento que fue usado no solamente en Egipto, cuando se pintaron los dinteles de las puertas que eran también de madera, con la sangre del cordero que fue degollado, sino también se le dio a Yeshua vinagre en algo, un tipo de hisopo, ¿verdad? Y escarlata. La escarlata nosotros la entendemos como aquel elemento rojizo que aparece en muchas ocasiones en algunos árboles. En la raíz hebrea de la palabra rojizo, realmente si usted lo busca, usted va a encontrar que es como un gusanito rojo chiquitito, pero que hace su capullo en los árboles, en la madera del árbol, y cuando muere el gusanito, deja pintado alrededor de su capullo, deja pintado rojo, completamente rojo. Y esto, de ahí, de esos animalitos en ese tiempo sacaban esta coloración. Entonces, mire cómo es de importante que cada elemento vaya vinculado a la muerte de Yeshua con el decreto que Adonai está entregando a Israel en este momento. Obviamente ellos no lo podían ver en ese momento, pero estaba apuntando a un evento que se iba a realizar tiempo después, ¿verdad? Iba a quedar grabado en el texto bíblico para que todos los que lo conocieran, cuando vieran a Yeshua, hicieran enlaces mentales. Porque así es la palabra, amado. Así es la palabra. Todas las cosas que están escritas en la Biblia es un esfuerzo de Adonai para transmitir al hombre
verdades espirituales que de otra manera no podría entender. Si nosotros volteamos al pasado, podemos ver rituales como este, que es un esfuerzo del Eterno por mostrarnos verdades espirituales que llegarían un día a concretarse y a materializarse, sin las cuales nosotros podríamos estar a ciegas, completa y totalmente. Lo decía en la mañana, lo voy a volver a decir para todos los que nos van a escuchar que no estuvieron en la clase de la mañana. Es como cuando un ser humano quiere transmitirle un entendimiento, un conocimiento a un animal muy pequeño, por ejemplo una hormiga, ¿sí? ¿Cómo un ser humano va a transmitirle a una hormiga que va directito a un charco y se va a ahogar? Tú quieres salvarla. Y sí, definitivamente va hacia la perdición esa hormiga. Bueno, tú quieres salvarla. ¿Cómo le vas a transmitir a la hormiga? Hormiga, cambia de dirección porque allá está el voladero. Vas. Ahí está el oso hormiguero. Ándale, está perfecta la idea. Ahí está el oso hormiguero. Si tú vas para allá, te va a tragar. ¿Cómo le transmites a esa hormiga, pobre hormiga, que va para allá, como por los ojos cerrados, ¿no? Fue lo mismo que pasó con Adonai. Está viendo a una creación tan ínfima, tan pequeñita como un grano de arena o el vasto mar. Y entonces dice, ok, ¿cómo voy yo a transmitirle la salvación, la promesa de salvación, la vida eterna a estas hormiguitas que no hablan mi idioma, que no saben y no entienden lo que yo quiero transmitirles? Bueno, la manera es convertirse en hormiga, ¿sí? Eso es lo que hizo Adonai, convertirse en hormiga para que ahora sí, en lenguaje hormiga, tú puedas transmitir, ay hormiguita, no, espérate, no es por allí. Y que tengan la opción por lo menos de decidir seguir en el camino hacia el oso hormiguero o cambiar de rumbo, ¿verdad? Ya será decisión de cada hormiga si creen a la hormiga que les está diciendo que para allá está el peligro, que para acá está la salvación, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Yeshua cuando la palabra de Adonai se hizo carne y moró en medio del hombre para poder hablar el idioma del hombre y para poder transmitir verdades tan asombrosamente grandes cuya mente humana es imposible que entienda. Ok, ahora el esfuerzo es que el hombre entienda. ¿Cómo va a entender el hombre? Con esa mente tan pequeñita, misterios tan asombrosos como los que Adonai va a transmitir. ¿Cómo va a entender el hombre? Cuando Adonai le muestra el camino a través de imágenes retóricas, analogías, tipologías, alegorías, metáforas de cosas que el hombre mismo se relaciona cotidianamente a lo largo y ancho de su vida. ¿Me doy a entender? Por eso es que la Biblia está llena de alegorías, está llena de tipologías, porque es el esfuerzo de Adonai para que nosotros podamos al fin entender. Por eso es que la Biblia tiene profundidad. No es una hoja llana y plana en donde tú puedes mirar en 2 dimensiones. No, la Biblia tiene más de 3 dimensiones, ¿sí? No solamente es tridimensional, sino que también puede trascender los tiempos. Imagínese, porque es la palabra de Adonai, esto es genuino, es real. Es real. Entonces, si nosotros nos quedamos con el puro superficie, el peshat, que le llaman el peshat, la superficie, no vamos a encontrar realmente el mensaje encriptado en sus páginas. Debemos de profundizar, debemos de ir adentro, ¿sí? Debemos de alcanzar por lo menos el nivel alegórico, pero después del nivel alegórico sigue el nivel exegético. Alcancemos ese nivel, el nivel exegético, porque el siguiente nivel es difícil de alcanzar, el oculto,
quizá para toda nuestra vida tal vez no alcancemos ese nivel. Ese nivel estará reservado solamente para unos cuantos que Adonai les manifiesta. Probablemente no para nosotros en toda nuestra vida, pero por lo menos lo máximo, ¿no? El exegético. Ahí vamos a buscarle. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es el alegórico, pero ahorita vamos a pasar a una parte del exegético para que entendamos muchas cosas. Y bueno, dice que entonces utilizará estos elementos para limpiar a todo aquel hombre, mujer, que esté impuro, que esté inmundo, ¿verdad? Estar impuro, inmundo no es pecado. ¿Se acuerda que yo le había dicho? Realmente no es pecado siempre y cuando haga el procedimiento de purificación en el tiempo correcto, en el tiempo adecuado. Si tú ya te contaminaste con cadáver, tuviste que estar presente en un sepelio y sepultar a un muerto. Estás ritualmente impuro. Tienes al tercer día que sucedió esto y al séptimo día para poder purificarte. Ambos. No puede ser tercer día y ya, ni puede ser séptimo día y ya. Tiene que ser tercer y séptimo día. Al rato lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque esto también, hermano, es una idea, bueno, lo explico de una vez, simboliza, el tercer y séptimo simboliza la plenitud del plan de salvación de Adonai para el hombre. ¿Qué pasó al tercer día? Resucitó Yeshua. Al tercer día resucita Yeshua. Tenemos salvación y vida eterna en Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Pero ahí termina todo. Porque dice la limpieza ritual del impuro, que debe de ir y debe de aplicarse este ritual de limpieza el tercer y séptimo día. No solamente tercer día, séptimo día también. ¿Qué pasó el séptimo día? ¿Quién me dice? Séptimo día. ¿Qué es séptimo día? Shabbat, descanso. Muy bien. Porque si tercer día lo identificamos como resurrección, salvación, vida eterna, rectificación plena del ser humano de su pecado a un estado de redención, el séptimo día lo identificamos con el día de descanso, el día que Adonai estableció para su honra, para su gloria, como apartado de los otros 6, el séptimo día, Shabbat. ¿Ah? Pero si nosotros los juntamos, nosotros ya tenemos la plenitud del plan divino para el hombre. Sí, redención, pero también la entrega de la promesa, ¿verdad? Porque cuando Yeshua viene a tu vida, ¿qué es? Que recibes solamente la promesa de algo que va a venir. No es que ya seas salvo, sino que vas a tener la salvación. Caminas en la esperanza de que Yeshua cumpla su promesa al fin del término de tu vida. Y Él te entregue eso prometido, ¿verdad? Pues un día, amado, estos dos van a vincularse para establecer, ahora sí, el plan perfecto, completo, pleno del plan de salvación. ¿Sí? El plan de redención. Tercero, no lo puse aquí, perdóneme. Tercero, representa resurrección y restauración. Séptimo, representa descanso y perfección. Ajá. Tercero, representa promesa de salvación. Y séptimo, representa cumplimiento de esa promesa. Tercero, representa encuentro itinerante con Adonai, un encuentro itinerante, no permanente, sino eventual, cada cierto tiempo y dependiendo de ciertas circunstancias. Pero séptimo representa permanencia total en su presencia. Por eso es que este jucat, este decreto,
está vinculando el tercero y séptimo. El plan entero y completo de redención. Ajá. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que impurificaba al ser humano? Dice el 19:11 de Números. El que tocara cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, el agua mezclada con este ritual de la ceniza de la vaca alazana, y al séptimo día será limpio, ¿verdad? Tenía que pasar el séptimo día para poder ser limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Adonai contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. ¿Sí? Tenía consecuencia de no hacerlo, ¿verdad? Tú no te purificas, ok, te impurificaste hoy. Tienes el tercer día para ir y presentarte ante el sacerdote para que establezca este ritual. Te va a limpiar con el agua de la vaca alazana, pero al séptimo día, hasta el séptimo día tú vas a ser limpio. ¿Sí? Entonces, en ese proceso, si esa persona no iba al tercer día, al séptimo día ella no iba a ser limpia. Y él contaminó el santuario de Adonai. Debía de ser expulsado del pueblo. Dejar de pertenecer al pueblo. ¿Eso es lo que significa? No. Bueno, en un sentido, al final sí. Porque si está fuera del pueblo, quiere decir que está fuera del reino. Quiere decir que la promesa de salvación no es para él. Y en última instancia, esa persona iba a morir en sus pecados, en sus delitos, en su impureza, en su inmundicia. ¿No? El no ser parte del pueblo también conllevaba muerte tarde que temprano, ¿sí? Aunque había pecados de muerte que eran lapidación inmediata, con 2 o 3 testigos. En este sentido, no es así, simplemente era la expulsión de ser miembro del pueblo a dejar de serlo fuera del pueblo, completamente. Ajá. Consecuencia grave. Porque déjeme le digo que toda una generación y varias generaciones, todo un pueblo se perdió en este sentido. Ajá. Se quedaron en su inmundicia fuera del pueblo de Adonai. Por lo cual tuvo que venir la vaca alazana que representa a Yeshua para poder limpiar a todo un pueblo, a toda una nación, a todo un reino. Es Yeshua que limpia todo un reino para que ese reino pueda venir nuevamente a ser reino, porque no lo era, ¿verdad? Perdidos entre las naciones, aún los gentiles, viniendo a ser injertados en el olivo. Solamente a través de Yeshua es que ellos pueden formar parte del pueblo, del reino, a través de la limpieza que Yeshua otorga a todo aquel que viene con sus delitos y pecados. Los entrega allí, pero para nunca más volver, ¿verdad? En este sentido, pues estamos aplicando esta alegoría, que este decreto viene a entregarle al pueblo de Israel para siempre. Y sigue diciendo: aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomará de la ceniza y de la vaca quemada, de la expiación, y echará sobre ella agua corriente en un recipiente, y ya vuelve a hacer todo la narración del procedimiento de la limpieza del ritual de la vaca alazana.
para todo aquel que hubiere cometido esta acción. ¿Sale? ¿Cuál era el problema con tocar un cuerpo muerto? No solamente que era la inmundicia, el olor fétido tal vez, o simplemente el haber tocado algo inanimado, no. Si nosotros vamos a 1 Corintios 15, 26, nosotros vamos a entender por qué. Porque el último enemigo en ser vencido es la muerte. Es un enemigo de Adonai. Es un enemigo de Adonai. Cuando Adonai crea al ser humano y crea todo en el universo, establece al ser humano en un jardín precioso llamado el Edén, lo que está haciendo es tener el concepto de eternidad para todo el ser humano. Concepto de eternidad. Había un árbol de la vida para que este hombre pudiera ir y pudiera tomar de él y pudiera comer y vivir para siempre. Este era el objetivo, la mira, la meta, la intención de nuestro Elohim. La eternidad, pero con el pecado entró en la humanidad el enemigo de Adonai llamado muerte. ¿Sí? Y es ahí en donde se tiene que establecer un procedimiento para que el hombre, al fin del séptimo día, que es el séptimo, el milenio, dejara de tener ya problemas con la muerte. Ajá. Porque es el último descanso, el que estamos esperando, la llegada de Yeshua, que establecerá un milenio, el milenio de descanso de Shabbat, que establece ya la limpieza perfecta sobre toda la nación de Israel, sobre todo el reino de Israel. ¿Va? ¿Me va siguiendo? Ok, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por fin. Vamos a quedarnos allí en Números 19, 15 y 16 y 17. Bueno, el 15, desde el 14. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días, siempre y cuando haga lo del ritual de purificación, claro. Cuando nosotros hablamos de tienda, ¿qué le viene a la mente? Usted, mente hebrea. ¿Qué le viene a la mente? ¿Una casa? ¿Qué más? ¿Una carpa? ¿Qué más? ¿Una azúcar? Bien, ¿qué más? Algo temporal, bien. Mentes hebreas están funcionando, ¿qué más? Sukkot, bien. Lugar de refugio, se está alejando, pero más o menos. Bueno, puede ser, sí, sí puede ser. Sí, ¿qué más? Hogar, un hogar, bien, ¿qué más? Cuando digo mente hebrea, también me estoy refiriendo al idioma. ¿Qué le viene a la mente? Tabernáculo, bien, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Regrese, ya se están alejando. En el idioma nosotros, para poder leer el hebreo, ¿qué es lo que necesitamos aprender? Pues el alefato, ¿no? El alefato hebreo. ¿Y qué cree? Hay una letra que representa exactamente una casa, una tienda. ¿Cuál es? La Bet, ¿sí o no? La segunda letra del alefato hebreo, Bet. Cuando usted ve el pictográfico, técnicamente es una casita, es una tienda, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos esto, hermano, entienda que también podemos aplicarlo alegóricamente o metafóricamente a el mundo. El mundo donde usted está viviendo es una Bet, ¿sí o no? Es una tienda.
porque es temporal, porque es un lugar en donde obtenemos refugio, donde vivimos. ¿Qué más? ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Entonces, en realidad también puede aplicarse metafóricamente a un microcosmos del mundo. Cuando decimos tienda, podemos interpretar que nos podemos estar refiriendo incluso al mismo mundo en donde estamos viviendo. ¿Sale? ¿Sí van conmigo? Ok. ¿Es temporal? Sí. La tienda es el mundo. Cuando sucede en el mundo todo lo que sucede, que trae muerte, devastación, destrucción, nosotros fungimos como qué en esta alegoría, en esta tipología. Seguimos leyendo. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien sujeta será inmundo. En esta alegoría, ¿quiénes somos nosotros? Sí, dígalo fuerte. Gracias, sí, somos vasijas, ¿o no? Tan es así que esta alegoría la utiliza, si mal no recuerdo, Rab Shaul, para identificarnos con vasijas de barro. ¿De barro? ¿De qué está usted hecho? De barro, por supuesto. Tan es así que el primer hombre se llamó Adán, porque de la Adamá fue tomado. ¿Sí? De la tierra rojiza. Así es. Entonces, en este sentido, usted y yo somos vasijas. Y si la tienda en donde nosotros estamos hay podredumbre de muerto, asegúrese que usted como vasija tenga la tapa, como dice ahí, bien cerrada, bien sujeta, ¿verdad? Ya va usted entendiendo esta alegoría, ¿verdad? Va ajustándola. Bueno, porque cuando usted participa de la inmundicia con ellos, pues ¿qué cree? Pues esa vasija ya caminó, se hace inmunda, ¿verdad? Se hace inmunda. Isaías 24, 5 al 6. Vamos a buscar estos textos, amados. Vamos a ir por ahí. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Qué tal? ¿No es exactamente lo que estamos hablando? Que en la tienda había una podredumbre de muerto que representa toda aquella actividad perversa, pecaminosa, toda aquella actividad que representa inmundicia. ¿Sí? Y todos los hombres pueden contaminarse con ella, salvo aquellas vasijas que tengan bien ajustada la tapa. ¿Ah? Hebreos. Diríjase a Hebreos. Vamos a hacer un brinco largo hasta Hebreos, capítulo 9, verso 11 al 14. Pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, de la que estamos hablando, de la becerra rojiza, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Se ajusta a nuestra alegoría, sí o no?
¿Se ajusta o no? No, no les creo. ¿Se ajusta o no? Tenemos un tabernáculo, dice ahí, que no como el tabernáculo de hombres, hecho por manos humanas, sino un tabernáculo mucho más perfecto. Hay un tabernáculo que es la misma casa, que es la misma tienda, que es el mundo también en este sentido, que está hecho materialmente para todos los hombres. ¿Sí? Pero hay un tabernáculo más perfecto, el de los cielos, en el cual Yeshua entró para presentar libertad a los inmundos, a los impuros, para hacer un ritual perfecto, no solo como el de la vaca alazana, que limpiaba así a los que eran rociados con esta agua. ¿Cuánto más serán limpios aquellos que adquieran la salvación a través de la sangre del Cordero inmolado Yeshua HaMashiach, la vaca alazana perfecta? ¿Va conmigo? ¿Se aplica o no? Perfectamente, cabe allí como cuando usted tiene ya un rompecabezas completamente hecho, excepto que una pieza le falta. Y la tiene en la mano y ajusta perfecto en el lugar en donde debe de ir. Levítico 14. En Levítico 14 se encuentra la ley de el zarat. Cómo el sacerdote debe de actuar ante la presencia de una mancha de lepra. Bueno, aquí se traduce como lepra. Ya sabemos que no es lepra como tal, sino es una mancha maligna muy parecida a la lepra que venía cuando una persona era castigada por el mal proceder de su lashon hara, de su lengua maligna, ¿sí? En una maldición que tenía que salir del pueblo porque era impuro o inmundo, porque representaba esa mancha o esa podredumbre, representaba al enemigo de Adonai, que es la muerte. Tiene que salir del pueblo. Si Adonai tenía misericordia de él y él se rectificaba, él podía ser sanado sobrenaturalmente para que nuevamente pudiera venir al pueblo. Pero no solamente pasaba con el ser humano, también pasaba con las posesiones. Tu vestido, pero no solamente con tu vestido, también con la tienda donde tú estabas morando o con la casa donde estabas viviendo. También podía pasarle a la casa. ¿Ajá? ¿Qué es lo que dice aquí? El mandamiento, lo voy a leer, dice, habla acerca del procedimiento que después de haber visto la plaga sobre las paredes, pues él quitará las piedras de esa pared y las tirará fuera del campamento y entonces las echará fuera en el 40 y en el 41 dice, hará raspar la casa por dentro, alrededor y derramará fuera de la ciudad todo lo que quitó en lugar inmundo, el barro que rasparen, y tomará otras piedras y las pondrá en lugar de las piedras quitadas, y tomará otro barro y recubrirá la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que se hizo arrancar las piedras, raspar la casa y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es zarat maligna en la casa, es inmunda. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacará todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entre en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tomo este texto para explicar lo del microcosmo del mundo? ¿Por qué? Porque habla acerca de inmundicia y porque se aplica perfecto al mundo donde estamos viviendo. Perfecto se aplica. Salud. Porque un día el sacerdote vino y vio el mundo, vio la porquería, la podredumbre del mundo, vio la inmundicia en el mundo, que dijo, voy a quitar estas piedras y voy a establecer nuevas. ¿Sí?
Hubo un tiempo en el que la representación de Adonai pasó de Yehudá a un pueblo que no era pueblo, a un pueblo que no era amado, ¿verdad? La representación de Adonai que le pertenecía o era parte de Yehudá de Judá pasó de este pueblo, piedras quitadas, a nuevas piedras que fueron puestas en esa edificación, esa construcción, esa casa. Y ahora fueron tomados los gentiles para ser injertados allí, en ese lugar de donde se arrancaron las piedras. Pero ¿qué cree? Va a haber un día en que vuelva otra vez el sacerdote a ver la casa. Después del milenio va a ser soltado el enemigo y va a volver a engañar a las naciones de la tierra. Y él va a volver a ver la casa, este mundo, va a volverlo a ver y va a decir, válgame el cielo. Y ahora sí va a tener que destruir toda la casa, para volver a hacer una nueva casa. ¿Sí? Cielos nuevos y tierras nuevas. Todos los elementos serán deshechos, ¿verdad? ¿Se ajusta o se aplica perfectamente bien al entendimiento de la tienda, sí o no? Perfecto. Perfecto, ahí está. Ahí está y representa lo que estamos hablando sobre el microcosmos del mundo, ¿verdad? Ya no voy a buscar el siguiente porque ya se entendió. Segunda de Corintios 6, 16 al 18, usted puede ahí tenerlo en su apunte para que después pueda usted ir a reafirmarlo. Siguiente diapositiva. Ya que entendimos lo de la tienda, lo de las vasijas, cómo estas vasijas deben de guardarse en medio del mundo, ¿verdad? Dijo un día a Rab Shaul, apóstol Pablo, que fuéramos como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Bueno, en esta alegoría nosotros somos como las vasijas bien cerradas que impiden que entren en ellas la inmundicia que está sucediendo en ese microcosmos llamado mundo, en el que nosotros entendemos como tienda, ¿sí? O en el mundo, si usted quiere. Ok. Dice el mismo verso de Números, capítulo 19, verso, ya me perdí. Números 19. Verso 16. Y cualquiera que tocare a algún muerto a espada. Ok, ¿cómo aplicamos este muerto a espada a nuestra alegoría? Mire, le voy a proponer lo siguiente. Que es aquella persona o aquellas personas que siendo parte del pueblo, que siendo parte del reino, apostatan de la fe. Cuando yo hablo de apostatar es apartarse de la verdad. De la verdadera verdad. Me estoy refiriendo a eso. Porque muchos tienen sus propias verdadcitas por allí. Y a todo mundo, ese apostató y aquel apostató y tú apostataste, nosotros apostatamos, ustedes apostatan y todo el repertorio. No, apostatar es apartarse del mandamiento. Eso es apostatar. Apartarse de la instrucción del Padre. Eso es apostatar. Apostatar está enfocado al cumplimiento de Deuteronomio 13. Aquel que cuando venga un profeta y os enseñe cierta palabra o cierta enseñanza, si les hace apartarse del mandamiento, sea anatema. Eso es apostatar. Bueno, un muerto a espada es aquel que era parte del ejército, era parte del reino, pero ¡pum!, lo mataron. Ya está muerto.
¿Sí? Apostató, ¡pum! Cayó en la trampa y se lo echaron. Ahí está muerto, ahí está yaciendo ya en el campo con la espada clavada. Ahí está. Ajá. Es uno que era parte del reino. Bueno, no debemos tocarlo. A ese no debemos tocarlo. ¿Sí? Cayó a espada en medio de la batalla. Búsqueme, por favor, el texto. ¿Cuál será? No le puse. A ver, segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro. Capítulo 2. A ver si es ese. Segunda de Pedro, capítulo 2. 20-22. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahí está. ¿Quién apostata? El que se aparta del mandamiento. Ese es el que apostata. No el que se aparta de doctrinas o mandamientos de hombres, no. El que se aparta del mandamiento de Adonai. Ese es el que apostata. No puedo aplicarlo. Ahorita vamos para allá. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Sí, claro. Entonces, esos son los muertos a espada. ¿Sí? Hay un verso que no busqué, pero ahorita se lo doy. Está bien interesante también. Aquí está. Primera de Corintios 5:5. Primera de Corintios 5:11. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun coman. Muerto a espada. Era parte de nuestro reino, pero decidió regresar atrás, volver al vómito, volver al cieno, al pecado. Ni aún te juntes con estos que se dicen ser hermanos y andan en el ejercicio del pecado. Ni aún te juntes con ellos, ¿ok? ¿Se entendió cuál es el muerto a espada, verdad? Ahí puse un montón de textos. Si usted quiere, podemos ir a través de ellos para entender. Por ejemplo, 2 de Timoteo, uno más nada más, para que haya 2 testigos. 2 de Timoteo 4:10. Dice: porque Demas, es un hombre, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galilea y Tito a Dalmacia. Mira, quédate con Demas, que le desamparó a Rab Shaul, al apóstol Pablo, porque amó más el mundo, que amó al mundo. Y cualquiera que ama más el mundo, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces, ¿lo sabemos? ¿Lo entendemos? Estos son los caídos a espada. Nosotros que andamos en esta tienda, en este mundo, guardémonos de aquellos que se llaman hermanos, que andan ya
licenciosos en el pecado. ¿Ok? Porque son muertos a espada. Siguiente, en el 19, en números 19, sigue él diciendo sobre los cadáveres. Mire, voy a ir porque no me acuerdo bien cómo dice. Dice, muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver, ¿cuáles son estos, los cadáveres? Y ya establecimos quién era el muerto a espada, pero ¿quién es el cadáver? Sí, el muerto viviente. Están haciendo trampa, ¿ya lo están viendo allí? No. Hijo, ¿el siguiente diapositiva? Sí, hermano, le atinó. El muerto viviente. Pues busqué la imagen que menos así como que agresiva, esa fue, y viene bien vestido, así que fue negociante. La corbata faltó nomás. Bueno, los cadáveres son muertos en vida, amado. Los cadáveres son gente que ahí las ve caminando por todos lados. Usted sale de su casa o sale ahorita de la Micra Kodesh, de la Santa Convocación, y va para afuera a la tienda y andan por todos lados. Están aparentemente vivos, andan caminando por todos lados. Puedes platicar con ellos, pero espiritualmente están muertos. Están muertos. ¿Sí? Y aun cuando Adonai nos dice que no nos apartemos totalmente de ellos, porque ellos... Puede ser que haya potencialmente entre ellos gente que pueda volver a la vida a través de Yeshua, nacer de nuevo, ¿sí? Volver a tener este nacimiento espiritual, ¿sí? Sin embargo, tenga mucho cuidado con participar de sus delitos y de sus pecados, ¿sí? Porque muchos de ellos decidieron estar muertos. Han escuchado el Evangelio, ha venido a ellos el conocimiento del Evangelio, y ¿qué crees? Sus obras eran malas y ellos amaban más las tinieblas que la luz y decidieron andar en tinieblas. Decidieron no venir. Tomaron su decisión. Muertos vivientes por su propia voluntad. Por eso es que debemos de tener cuidado con ellos de no participar en sus delitos y pecados. ¿Sale? Porque es bien facilito. Tú puedes estar con ellos trabajando, por ejemplo, en una labor, trabajando como empleado en cierto lugar y tener compañeros que son muertos vivientes y participan en cosas, dicen cosas, tienen lashon hara, tienen lengua maligna, o hablan de otros, matando, comiendo cristiano, diría un compañero. Estás comiendo cristiano, ¿verdad? Así dice. Están comiendo humano, ¿verdad? Es bien facilito participar. Guárdate de no participar de sus hechos, de lo que ellos hacen, porque son muertos en vida. Mira, vamos a Segunda de Pedro, vamos a ver Segunda de Pedro, y ahorita vamos con los de Hechos. Segunda de Pedro 2:5. Recuerda que todo lo que estamos viendo es cosa que te puede contaminar, amado. Si tú como vasija de barro no tienes bien puesta la tapa, porque esta es la aplicación para nuestro crecimiento espiritual, que todo lo que estamos viendo nos haga crecer en este entendimiento, ¿sale? Segunda de Pedro 2:5 dice: y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Caray, pero si Noé predicó el Evangelio, Noé predicó, al menos en su espacio territorial, él estuvo hablando acerca del tiempo del fin, pero no hubo quien se arrepintiera. Nadie creyó. Hasta que las fuentes del abismo fueron rotas y las ventanas de los cielos derramaron sobre la tierra el agua del universo,
la puerta del arca se cerró, Noé no la cerró Yeshua, ¡pum!, se cerró, y ahora sí, todo mundo tocando la puerta, Noé, ábrenos, sí es cierto, está lloviendo. ¿Cuándo pudieron abrirles? Porque la puerta estaba cerrada. Personas, cadáveres, gente que tomó la decisión de estar muerta. Y ya no hubo oportunidad para ellos. Como en los días de Noé, va a ser el fin de los tiempos. Cumplamos. Nuestro trabajo es predicar. Nuestro trabajo es decirle, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Es la predicación desde Juan el Bautista, desde Yohanan el Inmensor, hasta nuestros días. Es la predicación, ¿verdad? Una cosa bien hermosa. Porque en sentido alegórico, usted y yo, nosotros estamos haciendo el papel de los dos testigos de Apocalipsis. ¿Sí o no? ¿Qué predicamos hoy? En una inferencia, ¿quiénes eran los dos testigos que estaban allí? Si uno podía cerrar los cielos para que no lloviera, ¿quién hizo esto en la historia bíblica? Elías, que en un sentido es Juan el Bautista. La predicación de Juan el Bautista, desde sus días hasta hoy, se predica. Los dos testigos. ¿Quién era el otro? Aquel que puede golpear la tierra y herirla con toda plaga las veces que quiera. ¿Quién hizo esto? En la historia bíblica. Moshe, ¿no? Moshe. Ahí están representados dos testigos. Moshe, inferencialmente, Moshe y Elías. Pero en esta alegoría, ¿quién está predicando hoy como Moshe predicaría? Nosotros. Nosotros predicamos que la Torah no está abolida, que la Torah es vigente. Nosotros predicamos el documento. Nosotros predicamos que vengan al mandamiento. Nosotros predicamos que vengan en este entendimiento, ¿sí?, de la Torah y de Yeshua HaMashiach. Somos nosotros. Y el otro testigo, que es Yohanan, pero que también es Elías, en sentido alegórico, que la predicación continúa de sacar a un pueblo pagano de sus paganismos, a un pueblo idólatra de sus idolatrías, y traerlo al conocimiento del Elohim verdadero. Eso es lo que representa Elías. ¿Quién está haciendo eso? Nosotros. Predicamos, siendo los dos testigos en el fin de los tiempos. Predicamos. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Qué maravilloso. Bueno, entonces, seguimos. Hechos, busque Hechos 24. ...24 a 25... dice: algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Yeshua HaMashiach. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del cumplimiento de Torah, claro, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Sabe cuándo lo llamó? Nunca más. Tomó su decisión. Un muerto que estuvo a punto de nacer de nuevo, pero que decidió quedarse muerto. El cadáver, el muerto viviente, el que anda ahí paseando como vivo pero muerto. Mismo caso es del de Hechos 26, 27 al 28 y el de Hechos 28, 23 al 28. Mismo caso. Gente que estuvo al borde de recibir la promesa de salvación en Yeshua HaMashiach, pero decide no. Decide permanecer muerto. Triste, muy triste. Siguiente diapositiva. Dice en Números 19, no solamente que el que toca cadáver, sino el que toca hueso humano. Hueso humano. Los huesos de muerto. ¿Qué representan los huesos de muerto? Aquí me costó un poquito trabajito de entenderlo, pero al fin lo entendí y se lo voy a transmitir.
el hueso del ser humano es lo más profundo que el ser humano tiene. ¿Cómo habla de la palabra del Señor? Dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia y varias cosas más. Pero dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, hasta llegar al hueso, quiere decir. ¿Sí? Porque es lo último del ser humano, el hueso. Es lo más profundo, ¿sí? Por lo cual el hueso representa en nuestra alegoría lo más profundo del ser humano. Son las doctrinas, las tradiciones de hombres, los mandamientos de hombres, las creencias más arraigadas que condicionan al hombre a un cautiverio dictatorial de lo más severo. ¿Sí? Quiero un ejemplo. Vamos a los ejemplos. Mateo 15. Mateo 15, 1 al 9. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga padre o madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ¿ya no ha de honrar a su padre y a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bueno, este tipo lo vamos a ver más adelante, pero nos quedamos con la primera parte, ¿sí? Con aquella parte que es la doctrina que nos aleja del mandamiento. La tradición de hombres que nos aleja de la verdad. El lavamiento de manos, ¿qué era? ¿Era parte de la Torá? No. El mandamiento de lavarse las manos era un mandamiento de hombres. Y eso era lo que estaban pidiendo estos escribas. ¿Sí o no? Y fariseos. ¿Qué es lo que estaban pidiendo? El hueso humano, el hueso de muerto. La doctrina más arraigada en lo profundo, que les impedía ver lo evidente delante de sus ojos, a Yeshua HaMashiach, el Mesías prometido. Les impedía ver porque tenían encima este velo tan grueso que les impedía ver delante de sus ojos. Hasta hoy. Mateo 19, siguiente ejemplo. 19, 16. Vino uno y le dijo: maestro bueno, hasta lo digo así como con ternura. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mira la respuesta de Yeshua. No le dijo: cree en mí y serás salvo. Lo primero que le dijo fue: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, lo primeritito, guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Yeshua dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Yeshua le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo.
Y la segunda cosa más importante, ven y sígueme, ven y sígueme. Porque si tú te quedas solo con el mandamiento, ¿qué crees? Te falta Yeshua, te falta el Salvador. ¿Sí? ¿Cómo seguir a Yeshua? ¿Sabes quién te enseña cómo seguir a Yeshua? El mandamiento. El mandamiento. Así de simple. Entonces, el hueso humano, usted lo puede ver aquí, en esa doctrina dura, en esa doctrina que condiciona al cautiverio como un dictador plenipotenciario sobre la gente que no le permite dejar lo que ellos creen que está bien, que es correcto. Y hay muchísimos que han caído en el error de tocar el hueso y hoy no pueden venir al entendimiento y al conocimiento pleno y completo, total, entero, del evangelio completo de Yeshua HaMashiach siendo guardadores de Torah. No pueden, porque la doctrina, la teología a modo les impide alcanzar la purificación. Han tocado hueso, lo que les toca es purificarse para poder entonces alcanzar a ver más allá de la teología, más allá del mandamiento de hombres. Último, Juan 3, 1 al 10. Juan 3, 1 al 10. Esta historia bien conocida porque parte de ella fue representada en The Chosen, los escogidos o los elegidos, ¿verdad? En la serie. Preciosa serie, recomendada. Si alguien no la ha visto, se la recomiendo porque exalta la judeidad de Yeshua. La serie de The Chosen, los escogidos, los elegidos. En Netflix, ahí está. Le hacen retornar a Yeshua su lado judío. Bien padre que está. Bueno, dice el texto, Juan 3, 1 al 10. Y no me dan regalías. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Yeshua le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo hacer esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal? Sí alcanzó a reconocer qué es lo que le impedía a Nicodemo poder ver la salvación. ¿Lo reconoce? Se llama el hueso de muerto. La teología, la doctrina tan arraigada de su corazón que le impedía ver más allá de su nariz. Si no entendía, pero como rabino, él debía ya de haber pasado por ciertos procesos que llamaban, así como Yeshua lo llamó, nacer de nuevo. Cuando él fue y terminó sus estudios como rabino y fue elegido como sacerdote, tuvo que hacer un nacimiento de nuevo, un nuevo nacimiento.
¿sí? Cuando entró por ejemplo, cuando se casaba, él era casado, cuando se casaba, él también tenía un proceso que se llamaba nuevo nacimiento, ¿sí? Él entendía o debía de entender esto, pero sabe que no podía ver más allá de sus narices, porque estaba tan arraigado esta creencia que él tenía, esta doctrina a modo, esta teología que le impedía ver. Siguiente diapositiva. No solamente tocar el hueso de humano, pues impurificaba, sino también los sepulcros. Los sepulcros. Mire qué cosa curiosa, que un muerto no siempre tiene un sepulcro, pero un sepulcro, por lo regular y usualmente, generalmente, tiene un muerto. ¿Sí me entendió? Un sepulcro va doble, porque no solamente el sepulcro representa ya una condición espiritual, sino que aparte de todo tiene dentro un muerto. Aunque el muerto no siempre tiene un sepulcro. ¿Ok? Voy de acuerdo. Va. Apocalipsis 3, para entender lo que son los sepulcros. Apocalipsis 3. 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim. Cuando algo se muere, ¿qué es lo que le haces? Pues vas y lo entierras, ¿no? Vas y en el caso del ser humano, pues tú vas y le haces un sepulcro o una lápida y pones una inscripción allí. Ya ven cómo si estaba enfermo o alguna cosa así, ¿no? Y ya se la pones, se la plasmas de cuándo vivió, cuánto tiempo y no sé. Representa la existencia de una persona que ahorita ya no es, que antes fue, pero que ahorita ya no es, ¿sí? En ese sentido, nosotros entendemos que los sepulcros representan dos cosas diferentes. La primera, aquellos que dicen que están vivos, pero que en realidad están bien muertos y enterrados. La primera. ¿Cómo les decía Yeshua? Mire, busque Mateo, vamos a movernos a Mateo 23. ...27 al 28. Y dice en unas palabras bien duras de Yeshua, hablando a los fariseos y a los escribas, les estaba hablando bien duro y les dice, desde el 26 voy a leer: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados. Esto nos va a ayudar para poder entender a qué se refiere con sepulcros. La palabra misma se traduce a sí misma. Vamos entendiéndolo. Que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Todos los demás, mire, bien sucios. Y este de acá de la izquierda, bien limpiecito, ¿verdad? Que parece que lo pusieron ayer. ¿No? Por fuera están bien limpiecitos. Hermosos. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Llenos de toda tradición. Los huesos de muerto.
llenos de toda teología, modo, llenos de toda creencia que ha hecho en ustedes ceguera espiritual. De todo eso están ustedes llenos, están siendo hipócritas. La característica principal de un sepulcro es que es hipócrita, que dice que está vivo, pero en realidad está pero bien muerto. ¿Sí? Ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y sigue diciendo otras cosas. Esa es la primera forma de sepulcro, pero hay una segunda. La segunda, estos sepulcros representan una inmundicia ya enterrada, ¿sí? Desestimada, pasada, descontinuada, una ideología o doctrina de demonios que ha sido destruida o aplastada, pero que quedan ahí los vestigios o incluso como lápidas ceremoniales, como monumentos, como memoriales paganos a los cuales se recurre para perdición. Algo que ya está desestimado, una persona puede llegar y puede volverlos a tomar, volverlos a considerar, ¿sí? Debemos de tener cuidado porque hoy muchas de las doctrinas de la nueva era permean en medio de nuestras congregaciones y son doctrina de demonios que han estado dentro de los sepulcros durante mucho tiempo, pero hoy les dan tintes espirituales y los sacan para reciclarlos y solo son paganismo, solo con otra diferente portada. Sepulcros. Nosotros como vasijas, amados, debemos de cuidarnos muy bien para no ensuciar nuestro interior y no poder ser utilizados como vasijas para honra. Una vasija sucia no puede ser utilizada como vasija para honra mientras no se limpie, ¿sí? Si nosotros ya hemos sido limpiados por la sangre de Mashiach, guardémonos limpios, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder ser utilizados. Algunas congregaciones dirán, ¿por qué no pasan cosas, bendiciones entre nosotros? ¿Por qué no logramos crecer? ¿Por qué no logramos dar fruto? Y cuando digo fruto no me refiero al número, me refiero a la edificación espiritual. ¿Por qué no crecemos espiritualmente? ¿Por qué? Pues porque esa vasija está sucia, porque esa vasija permitió tocar muerto a espada, o muerto viviente, o hueso de muerto, o una lápida, una cripta, un sepulcro. Por eso es que no crece, por eso es que no hay fruto, ¿verdad? Podemos ser muy pocos, pero tener mucho fruto. Y podemos ser una mega iglesia de miles de personas y no dar absolutamente nada de fruto. Yo espero que se esté entendiendo esto. Porque el reino que se ha santificado, que Yeshua está limpiando, es un reino en unidad. Es un reino que representa toda una nación, un pueblo, una casa, ¿sí? Y en ese sentido va limpiándose completamente para ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y no lo que se le ocurra, lo que está escrito aquí.
Fíjese qué cosa curiosa, que el sacerdote que ejercitaba este ritual de la vaca alazana para limpieza y purificación del impuro, empezaba limpio y en el ritual él se impurificaba. El que era impuro se purificaba, pero el sacerdote que era puro se impurifica. Qué cosa tan curiosa, porque también representa lo que Yeshua hizo en el madero. Fue puesto sobre él el pecado del mundo, dice. Por nosotros se hizo pecado, en un sentido. Porque en otro lugar dice que fue sin pecado. Perfecto. Enteramente perfecto. ¿Verdad? Entonces, debemos entender esto, amado. Siguiente diapositiva, mijo. ¿Cuánto llevo? Ok, vamos terminando. Segunda de Corintios 4:7. Estos textos sí los vamos a leer todos. Todos los vamos a leer. Segunda de Corintios 4:7. Para los que no creían que somos vasijas y que esta idea no es mía, sino que está aquí en la palabra, mire lo que dice. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Pues la fe, la emuná hebrea, aquella forma de fidelidad que nosotros realizamos consecuentemente a lo que creemos. Tenemos este tesoro en vasos de barro, en recipientes de barro, mírese a sí mismo. Ok, somos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Elohim y no de nosotros. Ajá. ¿Cómo es una vasija de barro? ¿Cómo es? A nosotros se nos han caído las tapas de las azucareras y ¿qué creen? No aguantan. Se cayó al piso 3 veces y 3 veces se rompió. Bueno, diferentes azucareras, pero se rompían, ¿sí? Así de frágiles son estas vasijas de barro, para que la gloria entera sea para nuestro Elohim. Que en estas vasijas de barro se deposita en ellas bendición y salvación tan grande, un conocimiento sempiterno, un tesoro, como dice aquí. Romanos 9. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el barro del vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué tal? ¿Quién decide cuál vaso de barro va a ser para una y cuál vaso de barro va a ser para otra forma de servicio, para otra razón? Solo Adonai. Él es el que decide quién va a ser vaso de honra y vaso de deshonra. No nos corresponde a nosotros nos corresponde tener buena voluntad para quererlo encontrar. Y ya de su propia voluntad es si encontrarnos o no. Porque no es del que corre ni del que quiere, sino de Adonai que tiene misericordia. Habíamos dicho, ¿sí o no? En otra ocasión. Santiago 4:4. A ver qué dice. Ese es Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Ok, nosotros como vasijas estamos en medio de la tienda, ¿sí? En este sentido alegórico. Estamos en medio de la tienda, pero la tienda tiene podredumbre de muerto, inmundicia. Nosotros debemos de cuidarnos plenamente para no andar
contaminándonos, ¿sí? Como en este sentido. Si tú tienes amistad con el mundo, ¿no puedes tener amistad con Dios? Por supuesto que no. Porque el mundo está plagada de podredumbre de muerto. El mundo está plagado de todo lo más indecible, de todo lo pecaminoso, de todo lo feo, lo deshonesto, lo impuro. Pues bueno, Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así es el mundo. Así es el mundo. Por eso es que nos dice, tengamos la tapa bien ajustada, porque ustedes no son del mundo. No se enreden en el mundo. Efesios 5, por último. 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ese es nuestro trabajo, amado. ¿Quedó claro? Este es nuestro trabajo. Por eso es que toda esta figura alegórica del decreto de la vaca alazana, de aquel que se impurifica por andar tocando cosas muertas, del enemigo de Adonai, que representan al enemigo de Adonai, ¿sí? Nosotros dentro de la tienda debemos de guardarnos, dentro del mundo debemos de cuidarnos, amado, a toda costa. Porque ya Yeshua hizo el sacrificio perfecto para limpiarnos de nuestra impureza. Por lo cual nosotros debemos de guardarnos en lo espiritual para que ninguna de estas cosas que hay a nuestro alrededor nos contaminen. Llámale como quieras a esa contaminación. No lo permitas en tu vida. Busca ser perfecto para Adonai. Busca en la estatura de la plenitud de Yeshua. Búscala. Y encuéntrala, diría mi papá. No te quedes buscándola, porque si tú te quedas buscándola, ¿cuándo vas a lograrlo? No, encuéntrala. Vamos a orar. Siguiente. Abacados. Oh Rey eterno. ¿Cómo nos vemos en cada una de las partes que enumeramos hoy en esta predicación, Señor? ¿Cómo queremos pedirte perdón, Padre, por tantas cosas que hemos permitido que entren a esta vasija de barro? Oh Rey eterno. Llegamos al trono de tu gracia, allí en donde tienes tú a Yeshua HaMashiach, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre, sobre todos nosotros. Recurrimos a ti, Yeshua, para limpieza de nuestro corazón. Limpia esta vasija de barro. Límpiala. Te suplicamos ser totalmente limpios y tener la disposición del corazón para mantenernos puros y limpios para ti, para ser poderosamente usados como vasijas de honra. No queremos permanecer sucios. Que si hay algo hoy aquí entre nosotros que te ofende, permítenos ver
Permítenos hacer la introspección necesaria para poderla quitar de adentro de esta vasija. Te lo pedimos, Rey Eterno. Perdónanos. Perdónanos haber permitido contaminarnos del mundo. Perdónanos. Queremos serte un reino sacerdotal, plenamente limpio, enteramente preparado para que sea utilizado con poder espiritual, con poder de lo alto. Porque tú purificas a tu reino. Por Yeshua. Gracias por lo que estás haciendo. Que nadie salgamos de aquí, Rey, igual que como entramos. Que nadie salgamos de aquí sin rectificar algo que le has mostrado. Te lo pedimos, Rey. En el nombre y por los méritos de Yeshua Mashiach. Amén, amén, ve, amén. Adonai les bendiga, amados. Adonai les bendiga. Y bueno, tenemos la oportunidad de